Vamos a ver algunos de esos mensajes que transmitía ayer el presidente del Gobierno para analizarlos ahora mismo. Dado el actual estado de ejecución de los presupuestos de este año, el Gobierno procederá a adelantar al 1 de julio de este año, al día de ayer, la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas que estaba previsto para el próximo 1 de enero de 2016. Se adelanta así 6 meses la segunda parte de la rebaja de este impuesto. Ello supondrá un ingreso adicional para los contribuyentes de unos 1.500 millones de euros este año y se verá aplicado sobre las nóminas con efecto 1 de julio. Pues ahí lo tienen, se adelanta 6 meses. Celia Ferrero, el primer mensaje, porque esto afecta a las nóminas, al IRPF, a los trabajadores, pero también a los autónomos. ¿Es una buena medida? Sí, es una buena medida y además nosotros veníamos reivindicándola desde el principio. Es decir, esto es volver a donde estábamos en 2012. Es decir, que los profesionales van a tener unas retenciones del 15%, que eran lo que tenían en el 2012 antes de que esas retenciones se aumentasen hasta el 21%, con lo cual es una bajada bastante importante. A más de uno de los que hay aquí estoy segura que nos da una alegría para el cuerpo esto de hacer las facturitas y volver al 15%, porque la realidad es que la subida ha sido muy fuerte. La subida de impuestos, esa subida de IRPF ha pasado como una pisonadora por autónomos, empleados. Y esto va a reactivar, va a conseguir reactivar un poquito más la economía, inyectar esos 1.500 millones que dice el Gobierno que se inyectan, va a hacer que se consuma más, porque hay quien dice, bueno, si son 10 euros a los que tienen la nómina más baja, los que ganan menos 10 euros, ¿esto va a reactivar la economía? Bueno, no es tan bajo, es decir, todo depende de cómo lo midamos. O sea, al final depende también, hay que saber que el tema de las retenciones se mide sobre rendimientos íntegros. O sea, que al final sí que es cierto que no es mucha cuantía, pero al final es más dinero en el bolsillo. Yo creo que eso es algo que a todo el mundo le da más confianza, aunque sean, bueno, en el caso estábamos hablando de 80 euros, los rendimientos íntegros de un profesional autónomo están aproximadamente en los 2.000 euros, con lo cual estaríamos hablando de aproximadamente 80 euros al mes que se va a tener de más, es decir, o que en todo caso no se va a tener que pagar. Con lo cual eso, de alguna forma, yo creo que va a ser muy positivo. Mira, aquí los ejemplos que nos ha puesto el Instituto Nacional de Estadística es un caso. Un trabajador por cuenta ajena con 2 hijos que tenga el salario medio de unos 22.726 euros brutos, rebajará su cuota de IRPF y por lo tanto aumentará su sueldo neto en unos 64 euros. Esto es lo que dice y especifican que desde 2011, porque ya se ha aplicado una primera bajada, lo que pone en el bolsillo de este contribuyente, que es un autónomo, directamente 300 euros más. Esto es un caso de alguien que se ahorra poquito, pero si vamos creciendo, claro, la rebaja es más grande y puede llegar a ahorrarse mucho dinero. Y además hay que hacer una diferencia básica. Hay una cosa que es la rebaja del IRPF, ¿vale? Que es, hay cerca de 1.600.000 autónomos que están sujetos a IRPF, pero las retenciones se aplican sobre los profesionales. Es decir, esa retención de todos los meses, que es distinta a lo que es el IRPF, en el cual se marcan, lo que se ha hecho es la rebaja que se esperaba en 2016, es decir, bajar al mínimo al 19% y el máximo al 45%, eso se esperaba para el 2016 y se avanza. Y otra cosa son las retenciones a los profesionales. Que esas las notamos ya, o sea, la siguiente factura de cualquier autónomo desde va a bajar de julio. Es decir, 15%. Empezamos el trimestre ya con eso que teníamos ya en el 2012 y que a lo que estábamos acostumbrados y que luego hemos tenido que vivir estos terribles años de crisis con evidentemente unas retenciones muchísimo más elevadas. Me gustaría que escucháramos, a ver si puede ser, lo que decía Pedro Sánchez, ¿no? Porque es el Partido Socialista directamente ayer. Pedro Sánchez decía que esto es electoralista y además le parece injusta esta medida de bajada de impuestos de Rajoy. Yo me he quedado perpleja. Dice que solo beneficia a los más ricos. Ese argumento vamos a escucharlo. Es una reforma fiscal injusta que a quien castiga es precisamente a la clase media trabajadora de nuestro país y a quien premia de nuevo es a la clase alta de nuestro país. Es una reforma fiscal hecha precisamente para el 1% de la clase más pudiente de nuestro país y en detrimento del 90% de la clase media trabajadora en España. Celia, y ahora ya os pregunto a todos, ¿esto beneficia solo al 1% de los españoles? No. No.
¿Por qué? Evidentemente no. O sea, es decir, se trata de un porcentaje en función de los ingresos, pero estamos hablando de rentas del trabajo. Es decir, afecta a todo aquel que efectivamente trabaja, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Y yo creo que eso... no sé, estamos hablando... No son las clases altas, desde luego. No son solo las clases altas. Yo no me considero clase alta y trabajo. Es decir, y por tanto, ese IRPF que yo voy a declarar en mi declaración de la renta, esa retención que me van a hacer, pues evidentemente va a ser distinta a lo que estaba hasta ahora. Es decir, que la rebaja sí que se va a notar. Sí que se va a notar sobre todo en eso, en la disposición que vamos a tener todos los españoles y sobre todo en el caso de los autónomos, de forma muy importante en los bolsillos. Es decir, por una vez no tenemos, vamos a tener pues esa sensación, sobre todo porque al final estamos hablando de cuantías que son importantes, pero depende para alguien que efectivamente está en una clase media, 80 euros al mes yo creo que es bastante importante. La verdad es que Pedro Sánchez no ha tenido su día más inspirado, porque vamos, la rebaja de la retención a los autónomos, como muy bien explicado Celia, significa que mes a mes tú vas a disponer de esa diferencia del 6% más con respecto a lo que cobras, lo vas a tener inmediatamente y luego a final de año pagarás o te devolverán, dependiendo, pero ese dinero lo tienes tú en el bolsillo en vez de tenerlo el Ministerio de Hacienda, que es una diferencia sustancial. Y los autónomos de este país no son precisamente la clase privilegiada. No. Generalmente no son precisamente la clase privilegiada, ni la mejor tratada. Y la rebaja del IRPF es proporcional, es decir, es más alta cuanto más bajo es el salario. ¿Qué es electoralista la medida? Pues claro que es electoralista, pues benditas sean las elecciones. Si sirven para que nos bajen los impuestos, benditas sean las elecciones. Con perdón, eso lo hemos dicho algunos, que se inauguraba un año donde íbamos a salir ganando, lo hemos dicho en el momento en que empezaron las primeras elecciones. Claro, pues es la única cosa que, desde luego, a quien presenta este programa lo viene diciendo desde hace tiempo. ¡Viva las elecciones! ¡Viva las bajadas de impuestos! Claro. Y yo creo que además hay algo importante también. Me temo que en Bruselas, que son los que dejan o no dejan, al final tienen la última palabra, han dicho, como sigamos apretando a países como España, aquí al final lo que organizamos es una masa europea a favor de Grecia, de Podemos y de ya basta de estrangulamiento a los ciudadanos que en este momento, aunque falten en España, Chencho, reformas por hacer, han dicho adelante a la baja de impuestos. Sí, pero Mariano Rajoy, hágalo. Pedro Sánchez ha dicho una verdad, que es una medida electoralista, todos estamos de acuerdo, pero después, sin hacer los números, se le ha calentado la boca. Si uno examina las tablas, la población que se ve más beneficiada son los que ganan 30.000 euros al año, no los que ganan 230.000, ni 2 millones, ni 3 millones. Por lo tanto, el porcentaje mayor... Brutos, hablar... Sí, pero los que salen más beneficiados son los que tienen unos ingresos de 30.000 euros. Por lo tanto, si esto es una medida para los ricos, que venga Dios y lo vea. Totales, ¿no? Vamos a ver, ¿puedo...? A ver, Chencho. Uy, por favor, Joaquín. No me importa que me llames Joaquín, Chencho, por favor. Me siento muy orgulloso. Igual te digo yo. Claro, por eso. Bueno. Vamos a ver, voy a dar una opinión distinta. Esto, el impuesto a la renta, no es un impuesto sobre la renta del trabajo. Es un impuesto sobre todas las rentas. Entonces, del 100% que se recauda, ahora ya hace bastantes años, no le estoy hablando de este gobierno, el IRPF, de 100 que recauda del 100%, el 90% son rentas salariales. Por lo tanto, y las rentas salariales que representan dentro de la renta nacional, no llega al 45%. Es decir, los asalariados están pagando más del doble de los no asalariados. ¿Qué pasa aquí? Pues que este impuesto es absolutamente injusto. Sin duda. Partimos de esa base. Sin duda. Entonces, no se hable de ricos y pobres. Lo que se tiene que hablar, por eso no estoy de acuerdo con Sánchez, es de los que cotizan y de los que no cotizan. Correcto. Entonces, el problema que tiene este país, y no solo este impuesto, también el de sociedades, es que hay una masa de gente que no son precisamente pordioseros, que no cotizan a Hacienda. Y mientras eso no se arregle, esto pues claro que me viene bien, y a todos, y lo aplaudo. Pues Pedro Sánchez no, ¿eh? Pero el problema de fondo es muchísimo más grave. Porque, ¿Cómo? Digo, explícalo porque ¿cómo es que no cotizan? ¿Quién no cotiza Hacienda? Porque es que no hay manera de... Ahí te pillan, no, es que te trincan lo que te por todos pillan lados. Es porque tienes una nómina, ¿no? Sí, sí. Y no te escapas... Y No, te yo soy autónomo, yo también soy de mi prima, del sindicato de mi prima. Pero ahí también te tienen pillado. Igual, aquí te tienen también pillado. Sí. Y a los de la nómina igual. Entonces, mira,
Hay muchísima No, gente. pero el que tiene rentas de tal, también de alquiler, también te pilla. Las sociedades voy a en contar España pagan, las grandes sociedades pagan un tipo medio, me parece que es del 8 o el 9%. Te voy a contar una Hasta que llegó Montoro que se lo subió. No, eso eran las grandes. Si me Las dejas, grandes. te cuento una anécdota que explica ese resultado tan injusto. Un señor que tiene unas rentas altísimas se compra una finca, te puedo decir dónde, de 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas, 3.000 campos de fútbol, para desgravar. Claro, bueno, sí, eso sí. A ver, Compra 3 vacas y a desgravar. Un segundo que no he Esas intervenido. chapuzas es las que no persigue Hacienda. Vamos a ver. Te persigue a ti porque no sé qué. Sí, a 5 esos euros. señores Me nunca han se les mandado un requerimiento de persigue. 5 euros. Bueno, a lo que iba, a lo que nos convocaba nuestra directora. Págalo, no sea que te Lo que hagan iba, una no lo he pagado, no, hombre. ¿Pero te lo han mandado de verdad por 5 euros? No. Sí, un requerimiento sin mandarme el motorista, pero 5 euros de la Asociación de la Prensa, vamos, que los de la Asociación de la Prensa, por cierto, que cuando yo pertenecía, porque me he borrado, visto lo visto, no se puede desgravar, son 60 euros al trimestre, no se puede desgravar. En Barcelona sí, porque es colegio, la Asociación de la Prensa no, acojonante. Ay, qué horror, a lo esto que no lo voy. sabía yo. Vamos a ver, ojalá efectivamente, como decía Isabel y el resto, hubiera elecciones todos los meses. Hay que bajar los impuestos. Ya lo dijo el otro, el inmarcesible. Bajar los impuestos es de izquierdas. Y aquí todos somos de izquierdas. Pues a Pedro Sánchez debe ser muy de derechas, porque no le ha gustado nada. No te engañes. De derechas. O sea, en cuanto al tema hombre, claro, vamos a ver, los gobiernos tienen todos los inconvenientes cuando se tienen que examinar, porque sobre todo en periodo de crisis. Y tienen una ventaja, que tienen la llave de la caja, es que eso lo ha utilizado todo el mundo desde Pericles, que está muy de moda estos días. Y tal. Hay que recordar otro tema, vamos a ver, y de eso me permitís, yo tengo muy buena información. Esto estaba previsto hace tiempo. Va a haber otra subida, otras 2 subidas que van a golpear muy fuerte en los colectivos de votos, que son los pensionistas y el otro que no me acuerdo. Los funcionarios. Exactamente. Les van a subir el sueldo. Exactamente. Y les van a devolver la paga. Exactamente. Pero no van a golpear. Había entendido subidas de impuestos. No, Yo también no, no. de yo sueldo, también, no, yo también, yo digo. No, de es sueldo, decir, de poder renta. adquisitivo. Eso, es De que le van a renta, subir de renta. las rentas, es decir, Electoralismo, pensionistas, funcionarios Maravilloso electoralismo. y el IRPF. Bien, pero ya lo intentaron el día 1 de enero y Montoro se negó en redondo, porque al final el presidente es el presidente, pero el de la llave de la caja, los manguitos, la tiene Montoro. Y entonces ahora ha dado... ¿Por qué? Porque el mismo que decía que bajar los impuestos es de izquierdas, dejó el déficit oficialmente en el 9%. Y en este momento, a final de año, va a estar en el 4,6%. Es decir, por eso se ha subido, independientemente de que haya elecciones. Porque han hecho los deberes, ha ido bien la economía, ha bajado el barril de petróleo, 4 en fin. puntos el déficit Bueno, público. todo ha ido bien. Ojo, antes de que llegasen las nuevas corporaciones. Todo Pero lo que ha sí ido que- bien.